Estas semanas Mateo capítulo 15, porque como decía Abita, el asunto es la profundidad. El asunto es la profundidad. Mateo capítulo 15, verso 21 me va a acompañar y me va a decir amén hoy, ¿verdad? Eso. Espero que todos tengan hambre de la palabra. Dice esto al verso 21, lea conmigo. Saliendo Jesús de allí, ¿dónde estaba? Él estaba en Galilea, en Genezaret. Dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Amén. Tome asiento, por favor. Que esto se diga de usted y de mí. Que esto se diga de usted y de mí. Oh Simón, qué grande es tu fe. Oh Dariana, qué grande es tu fe. Oh María, oh Pedro, qué grande es tu fe. Que se pueda decir eso de nosotros también. Diga conmigo: fe. Fe es más que dos letras. Es simple de escribir, pero es necesario entenderlo. La fe es la manera como respondemos en la vida a todas las cosas, siendo conscientes de la presencia de Dios y reconociendo quién es Él. ¿Sabe? El Señor conoce todo de usted. Antes de que usted hable, el Señor sabe lo que va a decir. Sabe dónde ha estado, sabe lo que ha hecho, lo que ha dicho. Sabe en qué nos hemos equivocado, cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos. Y con todos los defectos que cada uno de nosotros puede tener, nos ama. Nos ama. Su amor por nosotros es incondicional. Pero en su gracia, aunque Él nos recibe como estamos y como lleguemos, Él se rehúsa a dejarnos de la misma manera. Él nos recibe, nos ama con amor incondicional, pero se rehúsa a dejarnos de la misma manera cuando le reconocemos a Él. Nos instruye, nos capacita, nos guía, nos consuela, nos trae libertad, corta cadenas, redime el pasado. Ese es nuestro Dios. Una cosa es que Dios nos conozca, otra cosa es que nosotros le reconozcamos a Él. Hace un tiempo atrás subí a una micro y alguien subió a esa micro, se sentó a mi lado y me comenzó a hablar. Era una persona, un hombre que yo desconocía y me comenzó a hablar de mi pasado. Conocía mucho acerca de mí. Conocía cómo me llamaba, conocía lo que hacía, conocía quién era mi esposa, conocía muchas cosas de mí. Me comenzó a hablar acerca de mis tiempos de juventud cuando estudiaba. Pero ¿sabe qué? Yo no lo reconocía. Yo pensé que me estaba hablando un profeta, porque yo dije: sabe tanto de mí, ¿por qué me está hablando? Y me comienza a decir: ¿te acuerdas de mí? Yo soy, y me dijo su nombre. Estudiamos juntos, estudiamos en la misma escuela por años. Y me comenzó a hablar de los maestros, de los desafíos, de lo que se hizo, de lo que no. Pero yo no lo podía reconocer. Y aprendí algo ese día. A nosotros se nos puede conocer, pero nosotros no reconocer a alguien. Y de la misma manera es con el Señor. Él conocía todo de mí. Para Él, yo fui en algún momento una persona que tenía valor. Pero no fue así conmigo. Yo no lo vi de la misma manera, no lo recordaba. Yo no lo reconocí, no pude entender quién estaba allí. La inconsciencia de la presencia de Dios no nos deja honrarlo. La inconsciencia de la presencia de Dios no nos permite vivir una fe genuina.
Una cosa es conocer algo de Dios, pero otra cosa es honrar la presencia de Dios. Le honramos cuando reconocemos su presencia en todo lugar. Le honramos cuando reconocemos su presencia todos los días, cuando salimos por esa puerta, cuando enfrentamos desafíos, cuando pasamos hambre, cuando tenemos abundancia, cuando alcanzamos un logro, cuando llegamos a la casa y hay una situación, cuando estamos en crisis, cuando estamos enfermos. Lo honramos cuando reconocemos su presencia en todo lugar. Y nuestra vida es, escúcheme esto, una fe genuina nos lleva a vivir una vida coherente, consistente y perseverante. Repita conmigo: coherente, consistente, perseverante. Dígalo de nuevo: consistente y perseverante. Diga conmigo: coherente. Coherente es aquello que está en armonía con lo que nacimos para hacer. Eso es coherencia para Dios. Usted y yo nacimos para amar a Dios por sobre todas las cosas. Usted y yo nacimos para vivir en el amor de Dios, a pesar de lo que tengamos o no tengamos, porque nada puede separarnos de su amor. Usted y yo nacimos para servir a Dios. Usted y yo nacimos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nacimos para darle gloria. Nosotros nacimos para ser de testimonio en el lugar en donde se nos haya puesto. Nacimos para ser de bendición delante de otros. Su vida está llamada a ser de bendición delante de otros. Somos de bendición cuando reconocemos la presencia de Dios y la honramos, y reconocemos de qué tiene necesidad nuestra alma. Cuando un alma no reconoce de qué tiene necesidad, vive insatisfecho, vive vacío. Me gustó lo que oró Abita, porque ella oraba no solamente para que Dios añadiera algo, sino para que sacara algo. Y ese es el diseño de Dios. Génesis capítulo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algo pasó, la tierra estaba desordenada y vacía, y en medio del caos que había, lo primero que Dios hizo no fue sumar. Pudiésemos pensar, y Dios comenzó a llenar la tierra de árboles, de personas, del sol. No, no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que en medio de ese caos lo que Dios hizo fue hablar. Y Dios dijo, y cuando Dios habló, algo pasó, porque la creación comenzó a obedecer, a entrar en orden. Pero antes de sumar algo, primero restó. La fe nos lleva a preguntarle a Dios: ¿qué quieres restar en mi vida? Antes de sumar algo, primero restó. Y Dios dijo: hágase la luz. Y cuando la luz se hizo, lo primero que Dios hizo no fue llenar la tierra de algo. Él dijo que la luz era buena, y lo primero que hizo fue restar. Como la luz es buena, apartó la luz de las tinieblas, restó las tinieblas por causa de la luz. Cuando llega la luz a tu vida, lo primero que hace esa luz antes de recibir algo es restar algo. Y es necesario, para vivir en la fe de Cristo, preguntarte: ¿qué es lo que quieres restar de mi vida para que yo te honre genuinamente? A donde quiera que vaya, enfrente lo que enfrente, viva lo que viva. ¿Qué quieres restar hoy? ¿Qué deseas restar hoy de mi vida para vivir la vida que tú quieres que viva? ¿Qué deseas restar tú? Cuando la luz entra en la casa, las tinieblas no pueden prevalecer. El desorden no puede prevalecer. El caos no puede prevalecer. Puedes vivir una tormenta, pero no estar atormentado. Una cosa es estar viviendo una crisis. Una cosa es estar viviendo una tormenta, pero otra es vivir atormentado. Cuando la luz está en la casa, a pesar de la tormenta que enfrentes, no vas a estar atormentado. Escúchame esto. Salmo 42. El salmista lo entendía. Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, porque Dios está vivo. Y es cuando nos damos cuenta de lo que tiene sed nuestra alma, que comenzamos a vivir una vida con fe, una vida coherente. Jesucristo es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y estamos llamados a darle la gloria a Dios. Eso es reflejarle a Él. Si Él no cambia, ¿por qué nosotros lo hacemos? Si reconozco que Dios está conmigo, mis decisiones, mis reacciones delante de la presencia de Dios son coherentes con lo que Dios ha hecho conmigo,
son coherentes con lo que Dios me ha revelado a mí. Fe es la respuesta que tenemos ante la revelación de Dios en nuestra vida. Es Él quien decidió acercarse para revelarse a nosotros. Es Él el que decidió dar su vida por nosotros para que se rompiera el velo. Es Él el que lo hizo. Lo único que usted y yo podemos hacer es corresponder a lo que Él hizo. Reconocer su presencia, su revelación y decirle: Señor, aquí estoy. Podríamos vivir una vida a modo camaleón. El otro día veía un documental. ¿Sabe qué es un camaleón? Es un reptil. Es un reptil que cambia de color conforme estén las circunstancias. Si se enoja, se pone rojo o amarillo o naranja. Si ve que tiene una amenaza enfrente, comienza a inflarse. Cambia de color conforme las circunstancias. Es un animal. Los animales se mueven por instinto. Nosotros no somos animales. Somos hijos de Dios, llamados a reconocer la presencia de Dios, llamados a reconocer que tenemos un Dios que nos hace firmes para ser coherentes en la vida. Yo puedo estar en cualquier lugar y en ese lugar reconocer la presencia de Dios y ser una persona coherente. La fe en Cristo nos hace ser coherentes. Evidentemente es algo en lo que crecemos. No lo tenemos, necesitamos crecer. Necesitamos anhelar crecer en fe. Necesitamos anhelar crecer en confianza, en entendimiento. Necesitamos anhelar que el Señor nos revele cada día más de Él. Pero la fe genuina también nos lleva a ser consistentes. Diga conmigo: consistente. Ser consistente es algo que es firme, es algo que es estable. Esta mañana pensaba en esto mientras me lavaba los dientes. ¿Cuántos se lavaron los dientes hoy? Levánteme su manito, por favor. Ay, caramba, Cristo. Muchos no me levantaron la mano. Bueno, vean a los que no levantaron la mano, porque al final les va a entregar una palabra de aliento. Pero los que me levantaron la mano me van a entender. Mire, en casa nos lavamos los dientes, mi esposa, mis hijas, a veces quien nos visita. El asunto es que cuando yo tengo una pasta dental, si yo la presiono y soy yo el que se va a lavar los dientes, ¿qué sale de allí? Pasta dental. Si mi esposa la presiona, sale pasta dental. Si mis hijas la presionan, sale pasta dental. Eso es ser alguien consistente. No importa la presión que usted pueda tener en la vida, sea de sus hijos, de su esposo, de su trabajo, crisis financiera, matrimoniales, económicas, crisis de salud. Viva lo que vive, enfrente lo que enfrente, usted es consistente. Yo voy a confiar en el Señor, yo voy a creer en el Señor, yo voy a poner mi mirada en el Señor. Yo voy a confiar en el Señor, yo voy a creer en el Señor, voy a poner mi mirada en el Señor. Eso es consistencia, pero aprendemos a crecer en consistencia. Aprendemos a crecer en consistencia. Podemos tener presión social, influencia de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros propios familiares en la casa. Te pueden intentar influenciar, pero la consistencia te hace firme. No cedes con facilidad. No cedes con facilidad. Dile al que tienes al lado: no cedes con facilidad. Bienaventurado el varón que resiste la tentación. Ese recibirá la corona de vida. Ese recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que ama. Bienaventurado, dice feliz, gozoso, seguro el que resiste. Eso es ser consistente en la vida. Vas a enfrentar tentaciones, vas a enfrentar pruebas, pero crecer en fe te hace ser consistente. Que lo que salga de ti sea Cristo, que lo que salga de ti sea la verdad, que lo que salga de ti sea honra. Yo le doy más valor a lo que usted dice, Señor, que a lo que estoy viendo con mis propios ojos. Para mí es más importante lo que usted dice que lo que yo creo si no se parece a lo que usted dice. Eso es honra, darle valor a lo que el Señor dice. Pero crecer en fe también nos hace ser perseverantes, no darnos por vencidos. Crecer en fe nos hace ser perseverantes. Diga conmigo: perseverante. Ser perseverante, ser constante en una meta. Yo sé cuál es mi propósito, sé quién es mi Señor, sé quién soy yo, sé lo que me está pidiendo hacer. Yo puedo perseverar, no suelto con facilidad. Reconozco quién es mi Señor, quién es mi ayudador. No suelto con facilidad. Eso es ser perseverante en la vida.
a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos. En la vida, escúcheme, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. Hay momentos en los que quizás, como esta mujer, vas a orar a Dios y el mismo Dios te va a decir no. Y no siempre eso está mal. Es necesario a veces que nos diga que no. Cuando Dios te dice que no, no es porque no te ama, es porque te quiere fortalecer, te quiere hacer resistente, quiere que perseveres, que dependas. Fe no es sinónimo de respuesta. Fe es confiar en el Señor a pesar de la respuesta que tengo o que no tengo. La fe nos lleva a agradar a Dios, no siempre a ver las respuestas que nosotros deseamos. Tenga cuidado si quizás mide la fe que tiene por las respuestas a las oraciones. Tenga cuidado. Hay momentos en donde el Señor va a decirte que no, y pensamos que somos bendecidos por las respuestas que tenemos. En un momento dado, Lucas 11:12, el Señor manda a sus discípulos de 2 en 2 a echar fuera demonios, a sanar enfermedades, a predicar el reino de los cielos, y ellos regresan llenos de gozo y dicen: Señor, estamos alegres, contentos, porque Señor, vimos que el poder que nos diste nos permitió echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar, pero el Señor les dice: no se alegren porque están echando fuera demonios, porque están viendo sanidades. Alégrense por esto, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sus nombres están en el cielo, yo los conozco, tienen salvación. Allí está su bendición, allí está su bendición. Y cuando reconocemos cuál es la bendición, entonces no medimos la fe de la gente por la respuesta a una oración. Ay, tiene poca fe porque no se sanó. ¿Le ha pasado, ministro Marcelo? No se sanó porque tenía poca fe. Tenemos que aprender a ver las cosas a la manera de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos lleva a agradar y honrar al Señor a pesar de la respuesta que recibamos o que no recibamos. Si recibió una respuesta y vio el milagro, gloria a Dios. Dice Juan al final de ese maravilloso evangelio que todos los milagros que ocurrieron fue para que otros pudiesen creer. Si el Señor hizo algo con usted, es un testimonio vivo para que muchos puedan ver el poder de Dios manifestado en la tierra. Pero si no ha hecho algo con usted, también es una oportunidad para que muchos puedan ver en usted la fortaleza que el Señor pone cuando el Señor le dice que no. Ese es nuestro Señor. Uno que nos enseña a perseverar, a creer, a pesar de que no tengamos la respuesta que quisiéramos tener. Ese es nuestro Señor. Lea lo que dice, ayúdeme media, Hebreos capítulo 12, verso 1, dice esto. Mi ayuda media, ahí estamos. Dice, ayúdeme a leer: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Lo va a hacer Dios? ¿A quién le está llamando a despojarse? A nosotros, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Esa palabra paciencia en su original es perseverancia. Me mantengo. Y cuando dice nosotros también, es porque otros también se mantuvieron a pesar de la persecución, a pesar de la amenaza, a pesar de que no vieron respuestas. Otros también se mantuvieron. Aún y cuando recibieron algo, no se fueron con ese algo: ya no te necesito porque tengo lo que quería. No se apartaron, estuvieron firmes, fueron constantes, fueron coherentes. Y usted también, dígale al hermano que tiene a su lado: eres llamado a vivir una vida coherente, consistente y a perseverar en la vida. Dile al hermano que tienes al lado: no te des por vencido cuando no ves la respuesta que quieres de parte de Dios. Dice la palabra que en su lugar corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante. Esto es una carrera. La vida que tenemos es una carrera. Es la carrera de la fe. Es la carrera de la fe. Y podremos seguir corriendo, amada iglesia, siempre y cuando, dice la palabra, verso 2, pongamos los ojos en Jesús. Mientras tengas los ojos puestos en Jesús, seguirás corriendo. Quizás estás esperando algo, pero mientras tengas los ojos puestos en Jesús, seguirás corriendo, seguirás confiando. Un hombre de fe es un hombre de esperanza. Una mujer de fe es una mujer de esperanza. Sigue confiando, sigue creyendo.
El apóstol Pablo estaba en una cárcel, pero él decía: esta cárcel no me limita a mí. Filipenses capítulo 1. El propósito de Dios se sigue cumpliendo desde ese lugar. Pero yo sé, y ayúdenme a orar, porque aunque yo esté acá, tengo esperanza de salir. Yo sé que por sus oraciones y la provisión del Espíritu Santo yo puedo salir de aquí. El que estés en una cárcel no debe dejar de que tengas esperanza de salir de ella. Un hombre de fe es un hombre de esperanza. Una persona perseverante, un hermano perseverante, una mujer perseverante no se rinde con facilidad, aunque las cosas se compliquen. Alguien con perseverancia aprende de los errores. Aprende de los errores. Aprovecha cada error en la vida para decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Que no vuelvo a hacer más, porque te tengo a ti. Aprende de los errores y sigue adelante. No se quede en el pasado. Aprende de los errores y sigue adelante. Delante de Dios expone sus errores, se deja enseñar, se deja corregir. Suelta el orgullo, se despoja del orgullo. El orgullo es un pecado delante de Dios, no nos permite ver a Dios. La palabra dice que Dios le da gracia al humilde. ¿Qué es gracia en su contexto? Le permite ver lo que él está viendo. Pero al altivo lo mira de lejos, porque toma su camino, porque no le da lugar. Usted y yo estamos llamados a vivir vidas con humildad delante de Dios. Si cometemos un error, lo confesamos delante del Señor, porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y reconociendo su misericordia y su perdón, nos levantamos, nos ponemos de pie y seguimos caminando. Los hombres de fe son hombres perseverantes. Mantienen su fe, mantienen su confianza en el Señor. Reconocen que Él tiene el control. Que Dios tenga el control es dejar que Él cambie los canales de lo que estás viendo. Esto es lo que yo estoy viendo, Señor. Estoy viendo esta situación, estoy viendo este afán, estoy viendo esta tormenta, estoy viendo estos anhelos, Padre, pero quiero que seas tú el que cambie los canales de mi vida para ver lo que tú quieres que yo vea, a pesar de lo que viva, a pesar de lo que enfrente. ¿Sabe? Le cuento un testimonio. Hace un tiempo atrás yo estuve atravesando una situación complicada a nivel financiero. Y recuerdo que salí por las calles a caminar y a orar al Señor y a decirle: Padre, estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo hacer, pero ¿por qué no veo una respuesta de parte de ti? Comencé como a quejarme delante de Dios. Estoy haciendo lo que creo que tú me estás pidiendo hacer, tú estás cambiando mis canales, pero no estoy viendo una respuesta. Le pasó a esta mujer. Su hija estaba atormentada, se acercó, pero el Señor le dijo nada. Se quedó en silencio, nada. Y eso sentía yo en mi vida. Y caminando por las calles de Santiago, vivo en San Miguel, llegué caminando a Estación Central. Estaba frustradísimo yo, frustrado, enojado con el Señor. Y llego a Estación Central y me siento frente al terminal de pasajeros, el terminal de buses de Estación Central, allí en el segundo piso. Y estuve allí una hora diciéndole: Señor, no entiendo por qué estás en silencio. Y el Señor me permitía ver cómo la gente se subía a un bus y se bajaba otro bus y estaban gritando por un lado: al norte, al sur, compre sus boletos aquí, compre sus boletos allá. Pero hubo un momento en el que le dije: Señor, ¿sabes qué? Si tú no me respondes, está bien. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tu palabra me enseña lo que yo necesito hacer. Yo necesito adorarte, yo necesito honrarte, necesito exaltarte. Y comencé a adorar al Señor. Y en ello estoy viendo los buses allí que están saliendo, y el Espíritu Santo me habla y me hace ver: tú ves lo que está ocurriendo, Sergio, a tu alrededor. Cuando tú compras un ticket de bus, tú te subes al bus que tú quieras. Pero cuando reconoces quién compró tu vida a precio de sangre, te vas a dejar llevar a donde el Señor te quiera llevar, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y vas a ver la gloria de Dios, porque los padecimientos de este mundo no son comparables a la gloria venidera.
no son comparables a la gloria venidera. Me levanté de allí y el Señor me comenzó a mostrar cosas que yo no había pensado, que no había visto en ese momento. Y entró en mí algo llamado paz en medio de la tormenta. Usted y yo podemos enfrentar tormentas en la vida, pero una cosa es estar en una tormenta y otra cosa es estar atormentados. Una cosa es estar en una tormenta y otra diferente es estar atormentados. Job perdió a sus propios hijos, sus riquezas, sus negocios, su propia salud en el mismo día. Pero ¿sabe qué? La palabra nos enseña que un hombre fiel de fe no deja de adorar a Dios por eso. No lo deja de adorar por eso. El apóstol Pablo estaba en naufragios, lo mordían serpientes, les tiraban piedras, lo medio mataban, pero él no dejaba de predicar. No dejaba de hacerlo. Sabía en dónde tenía su mirada puesta, sabía en dónde estaba su meta. Y cuando usted sabe en dónde está su meta, es un hombre o una mujer perseverante. No se da por vencido. Clama a Dios, reconoce la presencia de Dios, adora la presencia de Dios, busca la presencia de Dios. El verso que acabamos de leer, si me ayuda media, Hebreos capítulo 12, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo dice: puestos los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Pero aún siendo el autor y consumador de la fe, la palabra dice que hubo gozo en Él estando sufriendo la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Queremos aprender a ser perseverantes en la vida, necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo. Hablaban mal de Él, no se detenía. Lo rechazaban, no se detenía. Se iba a tener comunión con el Padre. Reconocía por qué había venido, reconocía cuál era su meta y no soltaba con facilidad. No soltaba con facilidad. Enfrentó problemas emocionales, sí, como usted y como yo. Enfrentó crisis, sí, como usted y como yo. Pero estando en una crisis, en medio del Getsemaní, pudo decir: Padre, que no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. La voluntad del Padre es buena, la voluntad del Padre es agradable, la voluntad del Padre es perfecta, cuando Él quiera y como Él quiera. Yo confío y yo descanso en tu voluntad. Puedes tener fe, no porque descanses en tu fidelidad, porque a veces nosotros no vivimos de esta manera. No somos coherentes, no somos perseverantes, no somos consistentes. Pero la palabra del Señor nos dice que Él es fiel. Él es fiel, podemos descansar en su fidelidad. Podemos descansar en su fidelidad. Podemos descansar en su fidelidad. La pregunta ahora es: ¿cómo crecemos en fe? ¿Cuántos quieren crecer en fe? El que comenzó la buena obra la perfecciona. Eso quiere decir que todos estamos en el taller del maestro. Todos deberíamos anhelar crecer en fe. La pregunta ahora es: ¿cómo crecemos en fe para honrar a Dios? ¿Cómo crecemos en fe para vivir vidas coherentes? ¿Cómo crecemos en fe para vivir vidas perseverantes, que no se detienen, sino que confían en el Señor? ¿Cómo crecemos en fe para ser consistente a pesar de que los tiempos pueden cambiar? Y escúcheme, van a cambiar, pero el que las cosas cambien para bien y para mal no detiene el gozo que el Señor pone en ti. Mientras estés en la presencia del Señor vas a tener gozo, porque en su presencia tenemos plenitud de gozo. Santiago capítulo 1 dice que aún en medio de las pruebas podemos tener gozo, porque cambian. No dice porque cambie algo. No. Hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Todos enfrentamos pruebas. Para algunos son las tentaciones, son luchas internas. Para otros son pruebas externas, pruebas aquí adentro de orgullo, de deseo, de algo que el Señor quiere sacar, pero hay que rendirlo delante de Él. Las pruebas pueden ser diversas, pero Santiago no dice que tenemos gozo porque tenemos pruebas. El gozo no es porque tengamos pruebas. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que mientras mi fe está siendo probada, se está produciendo algo dentro de mí llamado perseverancia,
paciencia, yo persevero. Y mientras tenga esa perseverancia, su obra completa, yo sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo. Vienen las pruebas, pero yo sigo corriendo, no me suelto, no me suelto. Viene la tentación, no me suelto, no me suelto, no me suelto. Pero dice que mientras yo persevero, hay algo que está pasando en mí. Es el fruto del Espíritu Santo. Paciencia es fruto del Espíritu Santo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Se me está formando a la imagen del Hijo, se está cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, para que venga lo que venga, viva lo que viva, yo le dé gloria a Dios, le dé honra a Dios, le dé alabanza a Dios y pueda decir: Padre, quizás la circunstancia no cambia, la tormenta puede estar allí, pero gracias por tu paz, porque no estoy atormentado, te tengo a ti, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Yo sé de dónde viene mi socorro viene del Señor. Y mientras mi mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, yo podré resistir, podré permanecer, podré correr, podré prepararme, ser coherente, consistente, porque yo sé en quién he creído. Eso es una fe que honra a Dios. Esa es una fe que honra a Dios. La pregunta es: ¿y cómo crecemos en fe? Mire, para que lo recordemos, crecemos en fe de la misma manera en como nos crece la pancita. ¿Cómo nos crece la panza, Simón? Comiendo. Crecemos en fe comiendo, eso dice la palabra. La fe viene por el oír, lo que entra por lo que estamos comiendo, por la palabra de Dios. Pero no solamente por lo que comemos, sino por lo que ejercitamos. Porque dice también la palabra, Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado. ¿Qué es alcanzado? No me detengo, venga lo que venga. Para los que han alcanzado madurez. ¿Qué es eso? Crecimiento. ¿Y cómo se alcanza el crecimiento entonces, hermano? Bueno, dice la palabra que es por el uso. Ahí está. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es eso? Eso es que tú vienes a la iglesia, te vas a oración con el Señor, lees la Biblia y lees una verdad. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es una verdad. Pero una cosa es tener una verdad y lo otro es qué hago con la verdad cuando viene la prueba. Y lo que está diciendo acá el autor es que tú tomas esa verdad, te levantas y tú dices: quizás no veo algo, pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. Quizás estás confundido, no le ves salido un problema, pero tú dices: el Señor es mi luz y mi salvación. Eso es nuestra hija de 3 años. Esperanza, la tomamos y le estamos enseñando el Salmo 27. Ahora le decimos: hija, Salmo 27, y comienza: sí, papá, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aquí está mi esposa de testigo. Porque necesitamos que nuestros hijos aprendan a responder a las pruebas de la vida. ¿Qué está diciendo el autor acá? Usted toma una verdad. Hoy ha recibido varias verdades. Este año ha recibido muchas verdades de fe. Usted toma la verdad, guarda la verdad, piensa la verdad, camina sobre la verdad. Usted toma la verdad, no la deja cuando sale por esa puerta. Va a enfrentar pruebas, va a enfrentar tentaciones en la semana. La honra del Señor no es cuando estamos en el culto. Honramos a Dios cuando estemos en cualquier lado, en cualquier tiempo. Usted toma la verdad, guarda la verdad, medita en la verdad. Josué capítulo 1 verso 8: no se aparte este libro de la ley de ti, medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, conforme a mí bien. Así como la lluvia cae sobre la tierra, decía Isaías, y hace germinar todo lo que toca, así es mi palabra, que no regresa vacía, sino que cae para hacer prosperar las cosas como yo quiero. Y cuando usted toma una palabra y es buena tierra, porque esa tierra va a ser confrontada, va a ser probada. La buena tierra la recibe, la medita, la escudriña, la estudia, se la aprende. La buena tierra la reconoce en el momento oportuno y va a responder conforme a esa palabra. Eso trae crecimiento a nuestras vidas. Hace unos meses atrás me consigo una hermana por la calle y
me dice: hermano, ¿sabe qué? Quiero contarle algo. Anoche me estafaron y me robaron toda la plata que teníamos ahorrada con mi esposo por muchos años para dar el pie para la casa. Pero me lo dijo con una paz. Y me dice: ¿y sabe por qué estoy así? Porque me acordé de los perros. Y yo le pregunto: ¿y de qué perro se acordó? Y se recordó de una historia que conté hace unos años atrás en una predicación, y se la quiero contar hoy también, porque nos ilustra esto de cómo crecemos en la fe. Y esa historia es esta. Una vez, es una historia real, por cierto. Yo conozco a una persona que tenía un negocio, o que tuvo, mejor dicho, un negocio de pelea de perros. Hay personas, hay lugares en donde pelean los perros. Y él tenía ese negocio para apostar, y me comienza a decir: me va muy bien con el negocio. Y yo le dije: bueno, cuénteme a ver si lo monto yo también. No, apostar no es del Señor. Apostar no es del Señor. Pero me dice que él tenía una pelea de perros y que él sabía siempre qué perro iba a ganar. Y yo le pregunto: ¿y cómo sabes siempre qué perro va a ganar? Y me dice: es muy sencillo. El perro que quiero que pierda lo dejo de alimentar por varios días, de manera que cuando están peleando está débil. Yo ya sé que él va a perder, y al que quiero que gane lo alimento bien. Al que quiero que gane lo alimento bien. La pregunta, amada iglesia, es: ¿qué estamos alimentando? Porque así como podemos tener fe en Dios, también podemos tener fe en la desconfianza. Y pudiese parecer contradictorio, pero yo a veces creo más que no voy a salir de donde estoy que poner mi confianza en aquel que me ha dado vida. La pregunta es: ¿qué estoy alimentando? ¿Qué estoy devorando diariamente? ¿En dónde estoy consumiendo el tiempo? ¿Qué estoy devorando? Porque cuando tú devoras la palabra de Dios, cuando tú oras la palabra de Dios, cuando tú amas la palabra de Dios, cuando tú meditas en la palabra de Dios, inevitablemente vas a crecer en fe. Cuando tú tomas esa palabra en la que estás meditando y dices: Señor, esta es mi realidad, pero esto es lo que tú dices. Esta es mi realidad, pero esto es lo que tú dices. Yo quiero vivir por lo que tú dices. Yo quiero honrar lo que tú dices. Yo voy a apreciar lo que tú dices. No menospreciaré la verdad, abrazaré la verdad, porque es mi luz en la casa. Tu lámpara es mi luz. Tu palabra es mi lámpara. Y así crecemos en fe. Crecemos en fe. De la misma manera entonces como nos crece la pancita, alimentándonos, pero alimentándonos bien por lo que comemos. Hay algunos que yo digo que tienen el don de la digestión bendecida, Simón. Yo no sé cómo es esto, pero hay algunos que tienen el don de la digestión bendecida, porque comen y comen y comen y comen y no engordan. Yo no sé, no me pasa eso, no estoy allí. No me dio ese don el Señor. Pero hay algunos que tienen ese don. El asunto es no tener ese don con la palabra. No pierda la palabra que ha recibido. No pierda la palabra que ha recibido. Bien, ahora en estos minutos que nos quedan, quiero entregarle algunas claves que están en el pasaje que acabamos de leer. ¿Cómo crecemos entonces en fe? Bueno, vamos a alimentarnos de la verdad. ¿Qué dice este pasaje que nos enseña a crecer en fe, que yo puedo ejercitar cada día? Y espero que todos tomen notas, porque esto es para practicar, eso no es solo para escuchar. Esto es para practicar, para llegar a la casa y vivirlo día a día. En el pasaje que leímos dice eso. Dice el verso 21: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿De dónde salió? Salió de Galilea. Galilea estaba a unos 80 kilómetros de Tiro y Sidón. Para caminar 80 kilómetros no había Uber, no había taxi. No, fue a pie con Fernando. ¿Ha ido usted con Fernando? Un poquito a pie y otro poquito caminando. Así se llegaba a los lugares. ¿Y sabe qué? Caminar 80 kilómetros en medio de ese terreno, los expertos dicen que se debió demorar unos 4 días en llegar. Pero él llegó a ese lugar. Crecemos en fe cuando reconocemos constantemente el precio que pagó el Señor por acercarnos a Él.
Cuando reconocemos constantemente, no un día, no cuando pasamos a un altar por primera vez, cuando reconocemos constantemente el precio que pagó el Señor por acercarnos a Él. Dio su propia vida, dice la palabra. Siendo Dios, se despojó de ser Dios para pagar por nosotros, para acercarnos al Padre, para movernos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Crecemos en fe cuando reconocemos continuamente su sacrificio. En ese entorno localmente, Él se movió 80 kilómetros para llegar a un lugar, escúcheme, que en un tiempo fue enemigo del Señor. Tiro y Sidón durante mucho tiempo rechazó al Señor. Durante mucho tiempo lo rechazó. A pesar de que vieron sus milagros, a pesar de que vieron su provisión, a pesar de que eran tierras prósperas, rechazaron al Señor. Y el Señor se estaba acercando, haciendo un esfuerzo tremendo en ese tiempo para llegar a ese lugar. ¿Por qué? Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para darle una lección a sus discípulos. Lo hizo para acercarse a una familia que tenía una necesidad. Lo hizo por amor. De la misma manera Cristo se acercó a su vida y a mi vida. No porque seamos perfectos, éramos enemigos del Señor, estábamos destituidos de su gloria, muertos en delitos y pecados. Nuestro pasado nos condenaba, pero la palabra dice que Él vino para buscar al que se había perdido y darle salvación. Alguien que está perdido es alguien que no está en donde debería estar. Si yo tengo mi teléfono acá en el bolsillo y lo mantengo en el bolsillo y luego no lo encuentro por todos lados, se me perdió, se me extravió. Yo comienzo a buscarlo diligentemente porque lo necesito. Eso fue lo que hizo el Señor. Se acercó para buscar lo que se había perdido, aquello que estaba apartado de Él, aquello que no le reconocía a Él, aquello que vivía en desorden, en tinieblas, aquello que necesitaba salvación, aquello que necesitaba ser restaurado. Usted y yo somos de aquellos que debemos agradecer cada día al Señor por su obra, cada día al Señor por la manifestación de su amor incondicional, no por cuán bueno tú has sido. No nos acercamos y adoramos a Dios por cuán bueno nosotros somos, sino por cuán bueno fue Él, por cuán bueno es Él, a pesar de que nos seguimos equivocando. Y nos sigue llamando y nos sigue acercando. Un perdido no es solo aquel que de pronto llegó un día a la iglesia, escuchó una palabra y se acercó a un altar. Un perdido es aquel que, estando dentro de la congregación, no está en donde debería estar. El reino de los cielos se acercó, pero una cosa es que el reino se acercó y otra que queramos vivir en el reino. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que el reino de los cielos se haya acercado, el gobierno de Dios, y otra cosa es decirle cada día: Señor, gobierna mi vida, gobierna mi casa, venga a mi vida a tu reino, hágase tu voluntad aquí en mi vida como en el cielo, Señor. Esto es lo que estoy viendo, esto es lo que quiero, lo que deseo, pero si me aparta de ti, yo quiero tu gobierno, quiero tu autoridad. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Escúcheme, crecemos en fe cuando dejamos de imitar una cultura que deshonra al Señor. Crecemos en fe cuando dejamos de imitar una cultura, una tradición que deshonra al Señor. Esta mujer estaba en un lugar en donde eran enemigos de Dios, pero en medio de su necesidad y de lo atormentada que estaba, ella reconoció quién se había acercado, el precio que había pagado para llegar, y ella decidió corresponder a esa cercanía, y ella se acercó para buscarle, para rogarle, para clamarle. Aún en medio de su cultura, puedes estar en un hogar en donde solo tú en este momento quizás eres el primero que reconoce al Señor, pero eso no te aparta de acercarte a Él, de ser perseverante, de ser consistente, de ser coherente. Puedes estar en un trabajo en donde quizás te influyen para salirte, para practicar algo que deshonra al Señor, pero un hombre de fe es un hombre que reconoce quién se acercó y es capaz de moverse de esa cultura y decir: quizás viví en años, mi padre vivió de esa manera, deshonraron al Señor, yo lo voy a honrar porque gracias a Dios que lo ocupó. Pero como un Abraham es capaz de sacar de acá las costumbres de su tierra y de su parentela si no honran al Señor. Eso es un hombre de fe, uno que es capaz de moverse de culturas, de tradiciones, de formas, de hábitos, de pensamientos que deshonran la presencia de Dios. Fue lo que hizo esta mujer. Por eso el Señor dice: oh mujer, cuán grande es tu fe, pero es la suma de todo lo que hizo. Crecemos en fe cuando vivimos bajo la autoridad de Cristo. Lo que esta mujer dijo cuando lo vio, he aquí, dice el verso 22, ayúdame media, era cananea,
pueblo enemigo de Dios, pero salió de allí. Y de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor. Podemos vivir una fe coherente, consistente y perseverante cuando reconocemos el señorío de Cristo en toda circunstancia, cuando reconocemos la autoridad de Dios. Una cosa es escuchar la palabra de Dios, otra cosa es tener reverencia delante de la palabra de Dios. Una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es tener reverencia delante de Cristo. Podemos venir a la iglesia y no tener reverencia delante de Cristo, desconocer su presencia, desconocer su bondad, desconocer su palabra. Vivir reconociendo la autoridad de Cristo nos lleva a crecer en fe. Crecemos en fe cuando perseveramos a pesar de lo que la gente diga de nosotros. Lo vuelvo a decir. Hay momentos en la vida en donde tú quieres avanzar, pero hay cosas que te cuestan y tú lo reconoces delante de Dios y estás luchando. Yo he estado allí, lo sé, y te cuestan, pero los hombres y las mujeres de fe no dejan de perseverar, no dejan de exponerse. Fue lo que hizo esta mujer. Crecemos en fe cuando exponemos lo que necesitamos delante del Señor, cuando nos acercamos y lo exponemos. Señor, Hijo de David, sé quién eres. Eres el Mesías, eres el Rey de Reyes, eres el Señor de señores, y estoy viviendo esta tormenta, pero la quiero exponer delante de aquel que me quiere ayudar, delante de aquel que me puede ayudar, delante de aquel que tiene el poder para sacarme de aquí. Crecemos en fe cuando exponemos nuestras necesidades delante del Señor, no cuando las tratamos de sostener por nuestras propias fuerzas. Tu fortaleza viene del Señor. El apóstol Pablo lo entendió. Su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿De quién es el reino de los cielos? Sermón del monte de los pobres de espíritu. Mientras no reconozcamos nuestra necesidad, no podremos dejarnos gobernar por el Señor. Teníamos necesidad del amor de Dios en nuestra vida. Teníamos necesidad de la salvación de Dios en nuestra vida. Teníamos necesidad y tenemos cada día necesidad de Cristo en nuestra vida. La gente puede murmurar de ti. La gente te puede decir: mira, no eres un hijo de Dios, vas a la iglesia pero sigues en lo mismo. Pero persevera, exponte delante de Dios, persevera, porque si perseveras y no dejas de correr, si perseveras y no dejas de correr, eventualmente vas a ver madurez en tu vida, vas a ver crecimiento en tu vida. La fe es algo en lo que crecemos y necesitamos aprender a crecer. ¿Cuántos me dicen amén? Crecemos en fe cuando, a pesar de no haber recibido una respuesta, adoramos. Cuando ella expuso su necesidad delante del Señor, no le respondió nada. Qué gran prueba es el silencio. Qué gran prueba es el silencio. El que grites y no escuches, el que clames y no veas un resultado, el que pasa el tiempo y no veas que las cosas son transformadas, que cambian. Qué gran prueba es el silencio. Pero los silencios de Dios no son para destruirte. Los silencios de Dios son para fortalecerte. Los silencios de Dios son para hacerte dependiente. Los silencios de Dios son para manifestarte su amor. A veces no te va a gritar, te va a susurrar, te va a consolar, te va a preparar, te va a guardar, te va a cuidar. Es en los silencios en donde se evidencia si realmente hay fe o no hay fe. La fe te lleva a perseverar, a no darte por vencido. Dile al que tienes al lado: no te des por vencido. No te des por vencido. Díselo de nuevo, pero con confianza, con firmeza. No te des por vencido. No te des por vencido cuando la puerta no se ha abierto. No te des por vencido cuando aún no veas sanidad. No te des por vencido cuando aún no ves solución. No te des por vencido. Ora, clama, busca, llama, adora. Quien tiene la revelación de Cristo adora. Venga, Patito, acompáñeme. Venga usted, Simón, venga. Tráigase eso, Simón. Tráigase eso, Patito. Bien. Le decía a Patito: me traje esto. Usted sabe, a veces inventamos. Se ríen. ¿Por qué se ríen de mí? Póngase esto encima. No es un monje, es Simón. Pero Simón no puede ver. Tiene un velo. Hay velos que nos impiden ver quién es el Señor en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 3
nos enseña que había un velo, no se podía ver con claridad. Pero también nos enseña que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, para que ese velo se caiga. Cuando tienes un velo puesto, no sabes quién eres. Vives en una identidad prestada. Imitas la cultura, imitas las costumbres. Cuando tienes un velo encima, ves oscuridad. No ves una salida. Cuando tienes un velo encima, no puedes darte cuenta de quién es Dios. No puedes adorar. Pudieses estar cantando, pero no adorando, porque no sabes quién es Dios. No es lo mismo adorar que cantar. Pero la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en donde hay un hombre, una mujer que reconoce el Espíritu de Dios y le dice: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco tu presencia. La revelación viene de ti. La revelación viene de ti. Yo me rindo delante de ti y reconozco que si quizás tengo un velo que no me permite ver quién soy, te has visto como huérfano, te aíslas, vas a la iglesia pero te aíslas. Yo te amo a ti, Señor, pero no a la gente, por favor. Tienes un velo encima, no puedes ver a tus hermanos. No hay luz, necesitas luz. No puedes obedecer, te cuesta obedecer. Tienes un velo encima, no puedes obedecer. Pero cuando reconoces la presencia de Dios y determinas a honrar la presencia de Dios y reconoces que ese convencimiento te lo da el Espíritu Santo, tú le dices: Señor, yo reconozco que estás acá. Algo pasa acá, pero no soy yo, eres tú, que te metiste acá adentro y me quieres quitar ese velo. Y a medida que se te quita el velo, ¿sabes qué pasa? Que el velo comienza a caer y te das cuenta que el velo ha comenzado a caer cuando comienzas a adorar, aun y cuando no tienes la respuesta que quisieras tener. La palabra nos dice que esta mujer, escúchame, el Señor se quedó en silencio, pero la palabra dice que ella se postró delante de Él. Me gusta lo que dice la Reina Valera. ¿A usted no le gusta mucho la Reina Valera, ministra? No, la Reina Valera sí dice eso. La NTV dice: y le adoró. Y le adoró. Y le adoró, porque cuando reconoces quién es el Señor, le adoras aunque no veas lo que estás esperando. Una vida que crece en fe es una vida que adora al Señor a pesar de que no ha visto lo que está esperando. Es una vida que reconoce la presencia de Dios, el señorío de Cristo. Es una vida que, como esta mujer, es capaz de decir: Señor, si sigo aquí. Hay quien no ha recibido respuesta y arranca, se aparta del Señor. Hay quien quizás recibió algo que estaba esperando y se aparta del Señor. Siguen los velos allí. Siguen los velos allí. Si se te cae el velo y ves quién es el Señor, la palabra dice: donde está el Espíritu de Dios, 2 de Corintios 3:17, allí va a haber libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí va a haber libertad. Se caen las cadenas. Pudieses estar en una tormenta, pero no estás atormentado, estás adorando. Estás reconociendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al principio, al fin. Estás reconociendo al Todopoderoso y dices: Señor, yo no me muevo de aquí, porque si es su voluntad, Padre, que sanes a mi hija, que saques esa tormenta de mi vida o de mi casa, tú lo vas a hacer, Señor. No me muevo de aquí, yo te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar porque te puedo ver, te voy a adorar porque te puedo ver, te voy a adorar porque te puedo reconocer. Se te cayó el velo, se te cayó el velo. Y cuando el velo se ha caído, la esperanza no se fuma, sigues esperando. Esta mujer tenía esperanza y en medio de su alabanza clamó al Señor: socórreme, 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 Señor. Tú eres el Señor, no son mis emociones. Tú eres el Señor, no es mi angustia. Tú eres el Señor, no lo es la tentación que me hace caer. Tú eres el Señor, no es el diablo que maquina contra mí. Tú eres el Señor. Esta mujer lo entendió. Estoy en presencia de aquel que es capaz de echar fuera demonios. Estoy en presencia de aquel que es capaz, que creó el cielo y la tierra. Estoy en presencia de aquel que hizo las estrellas. David lo entendió. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Sales a la calle y dices: puedo ver la revelación del Señor. Tu palabra es perfecta, que convierte al alma. Señor, presérvame de la soberbia, que no se enseñoree de mí, porque si te dejo de ver es porque necesito bajarme. Necesito bajarme. Líbrame, decía David en Salmo 19, aún de mis propios errores, que no se enseñoreen de mí. La soberbia, que no se enseñoree de mí. La soberbia. ¿Sabes qué?
Esta mujer creció en fe porque no se dio por vencido. Y yo le pido al Señor que usted y yo podamos crecer en fe. Una mujer de fe deja un legado. Lo que acabamos de leer no es solo un pasaje, es un testimonio. Es un testimonio. Es un testimonio. Lo que acabamos de leer no es solo un pasaje, es un testimonio que ha trascendido durante siglos. Es un testimonio que ha trascendido durante siglos. Un testimonio de fe, de una gran fe. Y yo le oraba: Padre, en el nombre de Jesús, le decía anoche, esta mañana, Padre, que mis hermanos y yo podamos crecer en fe. Póngase de pie un momento. Yo le decía: Padre, en el nombre de Jesús, que mis hermanos y yo podamos crecer en fe. Que cuando llegue el día en el que tienes que partir de esta tierra, quizás estén bajando por un ataúd a ti, mujer, y alguien pueda decir: su cuerpo está allí, pero ella no está allí, está en la presencia de Dios, está reinando con Cristo. Que cuando llegue el día en el que estés en un cementerio, tu cuerpo puedan decir: ella no está ahí. Cuando tuvimos hambre nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esa mujer no está ahí. Nos enseñó que aunque nuestro padre nos abandonó, tenemos un Dios que nunca nos abandona, que siempre está, que podemos honrar, que podemos buscar, a quien le podemos temer para ser consistentes, coherentes y perseverantes en esta vida. Que cuando te vean a ti, hombre, puedan decir: ese amigo, ese padre, ese tío me influenció. Él no está, pero ahora su fe está en mí. Su fe está en mí. Esta mujer se acercó para pedir misericordia. Escúchame, este pasaje no solamente son versos al aire, nos está mostrando un atributo maravilloso del Señor. Nos está mostrando su misericordia. Nos está mostrando su misericordia. Nos está mostrando su misericordia. La misma misericordia que hoy está acá. ¿Y sabes qué? Yo veía acá a un apóstol Pedro que estaba aprendiendo una lección. Necesito aprender a ver con misericordia. Los discípulos estaban con Cristo, pero no tenían el corazón de Cristo. Despídela, que se vaya, es impura. Su familia se equivocó. Mira el pasado de esa nación. Son gentiles. Pero el Señor se acercó por amor, por misericordia. De la misma manera como se acerca a ti y a mí. Y la actitud de esta mujer es la actitud que Cristo espera ver de ti y de mí. Que cuando no he recibido una respuesta, soy capaz de apartarme de las tradiciones, de la cultura que deshonra al Señor. Una gran fe no fue solo porque ella se acercó a pedirle algo. Todo lo que está aquí manifiesta una gran fe. Una gran fe es aquella que reconoce el sacrificio de Cristo cada día. Una gran fe es aquella que te lleva a no darte por vencido cuando no has visto una respuesta. Una gran fe es aquella que te lleva a tener esperanza. Una gran fe es aquella que tumba tus velos y comienzas a adorar la presencia de Dios. Una gran fe es aquella que aunque la gente habla mal de ti, murmure, te critique porque estás en una iglesia, porque estás en Cristo, no dejas de perseverar, no dejas de buscar, no dejas de atender a su verdad. Una gran fe es aquella que, escúchame, te lleva a presentarte delante de Dios no para exigir un derecho, sino con humildad. Con humildad fue lo que hizo esta mujer. El Señor le respondió estando adorando. Le respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Escúchame, los perrillos eran los gentiles. Eran enemigos de Dios. Adoraban otros dioses. Estaban apartados del Señor. Prosperaban, pero no reconocían quién les daba la prosperidad. Estaban sanos, pero no reconocían quién le daba la sanidad. Pero escúchame, cuando el Señor le dice esto a esta mujer, ella no respondió diciendo: sí, pero eso fueron ellos y yo estoy acá. Ella no exigió nada de Dios. Se acercó con un corazón humilde, una gran fe. Es una fe que te lleva a presentarte delante de Dios con un corazón humilde, humillado. No por lo que tú hayas hecho, no merecemos nada, por eso se llama misericordia. Vivíamos en miseria y vivimos en miseria sin Cristo. Pero ella estaba buscando misericordia. Era lo que ella estaba buscando. Los hombres de fe reconocemos la misericordia de Dios. No es porque lo merezcamos, no es por lo bueno que hemos hecho. Ella le responde y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. De sus amos, de sus señores. Yo te reconozco a ti como el Señor. No estoy aquí para exigirte algo.
Yo no estoy buscando una posición. Un hombre de fe no busca posiciones. No busca posiciones delante del Señor. No busca exaltar su nombre. Es capaz de voltear el modo selfie y egoísta que tiene su vida para decirle al Señor: aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Necesito de tu misericordia. Y cierro con esto. Escucha. Los discípulos aprendieron la lección. Un apóstol, Pedro, aprendió la lección. ¿Y cómo lo sabes? Cuando escribe sus cartas a las iglesias. Esto es lo que les escribe una iglesia como usted y como yo, que a veces no estamos en donde quisiéramos estar, que a veces padecemos, que a veces somos probados, sentados por el mismo diablo, por el mismo infierno, y no nos damos cuenta. Que a veces somos probados y quizás no es el diablo, son nuestros deseos acá dentro de nosotros. Esos deseos que, como orábamos al principio, hay que decirle: Señor, estoy aquí, quiero ver lo que quieres sacar hoy de mí. Y era capaz de decirle a ellos, un pueblo que estaba enfrentando tribulaciones: ayúdame, media. Primera de Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, quizás no estás en donde te gustaría estar, pero tienes un Padre que merece recibir toda la honra. Y el apóstol Pedro le dice esto: que según su grande misericordia aprendió de la misericordia de Dios. No era por lo bueno que ellos eran, sino por la misericordia de Dios. Y les dice: nos hizo renacer, estábamos muertos, pero nos dio vida para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, para ti, iglesia. Tienes una herencia, y dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. La fe te guarda. La fe te guarda. La fe guarda tus pensamientos. La fe te fortalece. La fe te levanta de donde te hayas caído para que perseveres aunque te has equivocado. Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es cuestión de tiempo. Hay cosas en esta vida que son cuestión de tiempo, pero hay que perseverar. Hay que perseverar, hay que creer, hay que ser coherentes, consistentes. Y dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. ¿Cómo espera Dios encontrar tu fe? Inconstante, incoherente, no perseverando. La palabra dice esto, léalo conmigo: en alabanza, en honra, en gloria. En alabanza, diga conmigo: en alabanza, en honra, en gloria. Diga conmigo: en alabanza, en honra, en gloria. Ese es tu destino, iglesia: alabar, honrar, glorificar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y decirle: Padre, aquí estoy, tengo un Padre y aquí está tu Hijo. Seré coherente, seré consistente, seré perseverante, venga lo que venga, me presione lo que me presione. Yo creo en ti, Señor, yo confío en ti, Señor. Sé en quién he puesto mi confianza. Usted es mi Señor, usted es mi Salvador. Y aunque quizás esté enfrentando tiempo de silencios, en el nombre de Jesús sé que veré lo que usted quiere que vea. Lo que usted quiere que vea. Dale un fuerte aplauso al Señor y alábale. Gracias, papá, te alabamos.